Soy Paulinho Mosca, compositor brasileño. Luego de muchos meses viajando por Latinoamérica, me he acostumbrado a enamorarme de una ciudad por una semana y abandonarla justo en el momento en que he llegado a quererla más. Por primera vez en mi vida he hecho una gira por el continente no para tocar en público, sino para componer. Y entonces vengo a los países para conocer, tomar notas y encontrarme con ideas que cambien mi manera de pensar. Latinoamérica se me ha revelado en estos meses no como el continente de tradiciones que se me presentó toda la vida, sino como un conjunto de países con una enorme producción contemporánea de ideas, arte e investigación científica. No hay sustituto para la experiencia. Si uno quiere hacer canciones nuevas, tiene que conocer gente nueva. Había percibido durante años a la región de la forma en que nos la presentan los medios de comunicación, como un conjunto de democracias inestables, marcadas por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Todas esas realidades son parte de Latinoamérica, pero no agotan en absoluto la riqueza de este continente. En los últimos meses he conocido ideas científicas que jamás pensé que se producirían aquí. Y quiero compartir con ustedes la experiencia de tomar contacto con esa Latinoamérica que los brasileños en general conocemos tan poco. No quiero solo ver estos países, sino llevarme prestado lo que me enseñen para usarlo en mi vida. Esta es una serie sobre ideas, pero fundamentalmente una serie acerca de personas. Quiero entrar a la vida de esas personas y asomarme a sus ideas, como quien abre un ropero para probarse lo que encuentre dentro. Comportarme como si su casa es mi casa. Viajar es una puerta abierta, en la ventana alguien despierta, un nuevo día acaba de recomenzar. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan en tu casa, y cada encuentro empieza por imaginar. A menudo cuando la gente piensa en Latinoamérica, la primera imagen que le viene a la cabeza es México. Es un país que combina de la forma más gráfica posible lo que es Latinoamérica. Se trata de un mundo inagotable en el que se mezclan miles de referencias culturales locales y de todo el mundo. Hay una urgencia en los mexicanos, una disposición a extraer intensidad de cada minuto, y eso se expresa en el colorido y la riqueza gráfica que la ciudad regala permanentemente. Antes de venir para aquí, leí una frase del escritor Juan Villoro que resume perfectamente ese espíritu. En México no estamos seguros de que el futuro exista. Cada alegría puede ser la última. Uno nunca tiene la impresión de que la Ciudad de México tiene límites. Tanto vista desde el avión como desde sus calles, parece extenderse hasta el horizonte. Todo lo que uno ve en la calle nos invita a mirar dos veces. En cada esquina hay miles de personas, gente con prisa, transeúntes que en uno de los lugares más tradicionales de Latinoamérica viven una vida absolutamente contemporánea. México es la 15ª economía del mundo.
A pesar de que casi toda la población habla español, en México se han identificado 364 lenguas distintas. Llegar a esta ciudad es como llegar a la Torre de Babel. Voy a encontrarme con Jimena Sariñana. A pesar de su juventud, es una compositora mexicana que tiene una larguísima trayectoria y enorme reconocimiento tanto en su país como en el extranjero. A mí la Ciudad de México, porque tú no puedes hablar tanto de México como país, porque es tan diferente. El norte no tiene nada que ver con el sur y esta ciudad, pues no hay nada como esto en el resto de México, ¿no? Creo que en el resto del mundo. En el resto del mundo. Qué ciudad Exacto. grande. Llegaba de avión y, Sí. ahí está México. Bueno, Es y gigante. 30 minutos después, ahí está México. Sí. Y es un caos. Y como buena chilanga, porque así nos dicen a las personas que no nacimos aquí, pero que crecimos aquí toda la vida, tienes una relación siempre amor-odio, ¿no? Con esta ciudad. Tengo una historia bastante anormal. O sea, yo crecí en una familia que eran todos artistas. Mi papá es director de cine, mi mamá es escritora y ellos fueron como construyendo su propio camino. Y eso, pues obviamente, nunca jamás me pasó por la cabeza pensar como, no me puedo dedicar al arte. O sea, ese estigma no lo traía yo por mi familia, ¿no? Entonces, para mí, la verdad es que se me dio la cosa muy fácil desde chiquita. Empecé actuando y cuando decidí pues, ser músico, lo decidí como a los 15 años, me metí a estudiar y a los 20 me tuve que salir porque ya estaba girando con mi primer disco, ¿no? Yo creo que uno de mis momentos más eureka, por así decirlo, científicos, fue cuando entendí que todos y absolutamente todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que percibimos, está hecho de lo mismo. Y eso a mí me pareció bastante inspirador, por así decirlo. Además de sentirme tan parte de algo, fue también una manera muy increíble de encontrarle un sentido a mi empatía con lo que me rodea, ¿no? No solamente con las personas que me rodean, sino con el mismo entorno que me rodea. Entiendo de dónde viene a veces la falta de esperanza, como de decir, está cañón, yo no voy a poder salir adelante así, o esto siempre va a ser así, o siempre van a ser, todos son iguales y no hay para dónde, ¿no? Pero pues yo creo que al mismo tiempo es nuestra responsabilidad también como mexicanos o como latinoamericanos de cambiar eso mismo. Como artista, la inspiración está en el saber. Mientras más cosas sepas, de más vas a poder hablar y más vas a encontrar cosas que te inspiren, ¿no? Y yo creo que en América Latina hace falta difusión de decir, claro, aquí también hay un programa muy fuerte de científicos investigando esto, y acá se descubrió esto, y acá se hizo esto, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo que más hace falta es difusión, para cambiar también esa misma percepción que tiene el latinoamericano, o bueno, en este caso el mexicano, de decir, sí, aquí también se inventan muchas cosas. Si la gente empieza a entender que aquí también hay científicos y que ese científico además puede ser alguien como tú, a lo mejor si le pusiéramos cara a los científicos, podría ser una buena forma de hacer que sus conocimientos o que sus teorías fueran respetadas más, casi como un arte, ¿no? Un poco como pasó con los chefs hace 10 años, ¿no?
Cada barrio de la Ciudad de México tiene una personalidad distinta. Muchas de las plazas que uno ve en un barrio eran espacios céntricos de poblados que terminaron siendo absorbidos por la Ciudad de México. Por eso la ciudad parece tener muchos centros, y eso permite que en un rincón de una megalópolis siempre encontrarse una oportunidad para la tranquilidad y los afectos. Jimena va a presentarme a Fernando Llanos, un artista con experiencia en muchísimas disciplinas, un sujeto divertido e inagotable que he querido conocer por meses. Tiene una manera a la vez dramática y humorística de comprender la mexicanidad, y pienso que entenderé un poco mejor esta ciudad después de hablar con él. Yo a esta ciudad le llamo el monstruo de los 24 millones de cabezas. O sea, es una ciudad fascinante que puedes realmente enamorarte rápidamente de ella, pero a la vez también la padeces. Sí. Es una ciudad que se pelea cada centímetro, cada momento, cada respiro. Entonces, yo soy un enamorado de mi país, de la Ciudad de México, sin duda, pero hay muchísimas cosas que me gustaría a mí mejorar, cambiar. Bajo esa perspectiva de que es algo mejorable, pues hay un terreno increíble para trabajar, ¿no? Ahí es un laboratorio esta ciudad. El caos es al mismo tiempo terrible y violento, pero es encantador para crear, ¿no? Es fascinante porque luego te vas al primer mundo y te aburres, ¿no? Sí. O sea, dices, aquí todo está bien, aquí todo funciona, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? O sea, y en cambio, cuando eres tercermundista, siempre piensas que hay algo que se puede solucionar, Ajá. hay algo que se puede implementar, hay algo que se debe de cambiar. Y seguramente hay como cosas, por ejemplo, la autoestima. Yo creo que es un gran problema del mexicano, ¿no? Y el brasileño no tiene ese problema. El brasileño se me hace que es bien diferente su percepción de la autoestima. O sea, el 60% de las brasileñas se considera sexy. Y lo proyecta. No importa si eso no es. La cosa es que se lo creen y lo proyectan. Que en México realmente sí es bien difícil, porque toda la parte de la colonia, históricamente en el continente, pues impacta con esa parte de la autoestima, de no verte reflejado en los medios, de tener que asumir unos cánones que no tienes y que no ves en el espejo. Entonces sí, yo creo que nosotros como mexicanos nacemos mucho con el estigma de que somos jodidos o estamos, ¿no? Chingados. Los chingados. Y eso pues evidentemente afecta muchísimo en la manera de percibirse a uno mismo, ¿no? Y además siempre con esta idea de chingar al otro. Porque no, o sea, todo ahorita los mismos problemas siempre de corrupciones, los discursos de todos los partidos políticos para llegar al poder es eso, es vamos a chingarnos a esos güeyes que nos tienen así, ¿sí me entiendes? Nunca es un rollo de, bueno, vamos a trabajar todos en equipo porque, ¿no? Siempre es esta onda de chingar. Sí, el otro. Sí. Nosotros tenemos una bandera con un águila chingándose una serpiente. No dice orden ni progreso. No, aquí se dice, aquí vamos a darnos en la madre unos contra otros. Es la diferencia. Hay un artista que propuso que la bandera de Brasil tuviera la palabra amor incluso. En las cercanías del Zócalo, la plaza principal de la ciudad, vemos un espectáculo de concheros. Se trata de una mezcla de danza con prestación de servicios espirituales a cambio de dinero. Por momentos la representación parece nutrirse en verdad del pasado indígena, pero también percibo un cierto toque sospechoso, como si se tratara de una puesta en escena destinada a convencernos de que estas personas practican un ritual genuino. Sin embargo, hay algo artificial en los vestuarios que hace pensar en un producto de exportación. Me pregunto, al pensar en mi identidad brasilera, si en mi país no hay a veces también una cierta puesta en escena de supuestas raíces. Una alegría for export que puede resultar pesada. Queridos, bueno, voy a contarte qué vamos a hacer acá. Venga. Vamos a conocer a una científica, porque, bueno, después de mucho tiempo grabando canciones, creé ahí un proyecto un poco loco, porque yo no conozco nada de ciencia. Entonces, invité a cada uno de los dos para cosas específicas. Y Fernando
que es este artista increíble, que dibuja increíble. Obrigado, você. Sí, vamos a quedar atentos a esta científica y tomar notas. Vos, notas visuales, dibujos. Cuanto más dibujos ser, mejor. Porque ahí podemos elegir el camino y desenvolver. Porque en 3 días, Fernando, voy a tatuar en mi piel para siempre. Y bueno, Jimena, amiga querida, vamos a hacer una canción científica. Qué emoción. Sí, yo ya hizo 10, entonces te digo, ya no tengo miedo. Ya se me acabaron las ideas. No, las ideas son siempre diferentes. Es divino. La ciencia es tan amplia. Está me pareciendo que ahora estoy percibiendo el mundo real. Somos un equipo. Me gusta. ¿Sí? Equipo. Ok. Eso. Vamos a conocer una científica llamada Tamara Rosenbaum. Ella estudia la manera como percibimos calor y dolor. Ella va a nos contar que cuando percibimos, introducimos la realidad adentro de nosotros. Mi papá es físico, de hecho es físico nuclear y fue fundador de un instituto de ciencias nucleares en la universidad. Pero, vaya, cuando eres chico no entiendes, ¿no? Cuando alguien está muy dedicado a la ciencia, que por qué lo está haciendo, porque es una pasión por entender. Era más bien por defenderme. Porque mi papá me hacía bromas. Entonces, por ejemplo, una vez fuimos a la playa y se hartó de cuidarme y me dijo, mira, allí hay un huevo de ballena que su mamá se fue y si tú no lo cuidas se va a morir. Y entonces estuve 6 horas en el sol, mientras que él se quedó dormido debajo de una sombrilla, cuidando el huevo de ballena. Entonces llegó mi mamá enojadísima, le dijo, ve cómo está totalmente roja, ¿no? Y entonces se voltea y me dice, pero, ¿qué estabas haciendo? Le digo, cuidando el huevo de ballena. Y me dice, pero las ballenas no ponen huevos, son mamíferos. Investiga. Y entonces mi infancia estuvo dedicada un poco a tratar de defenderme de ese tipo de bromas, alias a sobrevivir. Y después sí transmitió su pasión. Dedicación de horas al día para tratar de no solamente entender a la naturaleza, sino fortalecer a la ciencia en México. Pues sí, acabó permeando a que yo decidiera que era una buena tarea para la humanidad y para el país. El agarrar un pensamiento, o en este caso, pues una teoría, y tener esa habilidad de explicarla para que la gente lo entienda y para que todo el mundo pueda accesar a ese conocimiento. Y yo siento que de alguna manera nosotros artistas hacemos lo mismo, pero a lo mejor a veces simplemente de una perspectiva, ¿no? De un punto de vista mucho más personal, pero un poco hacemos lo mismo. Les voy a platicar una anécdota, digo, a ver si como que ayuda aquí a ponerlo sobre la mesa, pero hace muchos años hicieron un experimento en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que está allá por el sur, y la idea era medir la creatividad. Mi primera pregunta fue, bueno, ¿cómo le van a hacer para medir? ¿Quién te va a medir? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la información que tú tienes para saber qué es creativo, qué no es creativo? Entonces, te miden la excitabilidad, ¿no? ¿Cómo respondes tú ante estímulos externos? Y te van midiendo qué tanto tú te puedes conmocionar con una canción, una letra, una frase, un color, una nota. O sea, hasta lo mínimo de una expresión. Y obviamente eso no te hace más creativo, pero si tú recibes más información, es más fácil que transmitas más información. Y había otra increíble que era cómo respondes ante lo imprevisto. ¿No? Tú tienes una estructura de pensamiento y entonces estás esperando que suceda X, Y, Z y de repente no llega Z, llega D. ¿No? Tu cabeza, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de hábitos tú tienes para ser más creativo? ¿No? O sea, yo ya cuando eres como súper consciente, dices, pues vamos a comer nuevos alimentos, vamos a perdernos por la ciudad, vamos a confrontarnos con situaciones que no esperas y de esa manera pues alimentas también tu creatividad, ¿no? Todo eso que los artistas hacen pues viene de algo que se explica con lo que nosotros hacemos. El funcionamiento del ser, ¿no? O sea, como un proceso biológico que subyace a toda la creatividad de cualquier ser humano, no solamente de un artista, viene de un proceso que nosotros generamos en nuestro cuerpo, ¿no? Cualquier organismo, para vivir, tiene que poder saber que está en una situación de peligro y alejarse de esa situación de peligro. O un organismo que quiere sacar un beneficio, como por ejemplo comer, tiene que poder incluso detectar que está en una situación que le causa placer, que es beneficiosa.
Normalmente los estímulos se reciben a nivel periférico, ¿sí? Digamos, la piel, el cuerpo, ¿no? Las manos, los ojos y demás. Y esa información lo que hace es viajar por la médula espinal, esto que tenemos acá atrás, subir por el tálamo, que está aquí en el cuello, cerca del cuello, y entrar al cerebro. Lo que ocurre a nivel de las células, digamos, de las neuronas que reciben ese estímulo, es la generación de lo que llamamos un potencial de acción, que es una respuesta todo o nada. Si el estímulo que recibimos es lo suficientemente fuerte, se genera este potencial de acción, que es nada más una respuesta eléctrica, digamos, y ese potencial de acción viaja a través de la fibra nerviosa y es la que lleva la señal, digamos, al sistema nervioso central y ahí se interpreta. Para empezar, si uno piensa en las células, bueno, el origen de las células, digamos, ocurre porque se tiene que separar la parte de afuera, el medio extracelular del medio intracelular. Esa es la única forma de hacer vida. Si no hubiera una membrana que protege y separa del medio ambiente, digamos, de toda la sal que hay, se muere la célula. Pero la célula tiene que responder, como les dije. No es una cosa que esté ahí estática. Tiene que poder generar un potencial de acción, tiene que poder comunicarse con las células de al lado, ¿sí? Entonces, esas membranas, pues las membranas están hechas de lípidos, de grasas. Y las grasas lo que hacen cuando ustedes las ponen en agua, que básicamente nosotros somos agua, es separarse del agua. Se juntan entre ellas los lípidos y se separan del agua. Entonces se forma la membrana y para que pueda hacer pasar una señal eléctrica, tiene que haber una vía, una puerta que se abra, permita pasar esas cargas eléctricas, digamos, y generar una señal en la célula. En esa membrana, para que eso ocurra, hay cierto tipo de moleculitas que se llaman canales iónicos, que son las puertas que permiten que pasen los iones. Y el canal iónico son proteínas, son estructuras moleculares que están insertadas en la membrana, en esta estructura de grasa, ¿no? Que recibe un estímulo muy particular y se abre como el diafragma de una cámara y deja pasar esas moléculas cargadas y se genera la señal eléctrica. Normalmente uno como científico, yo no entro a mi laboratorio en las mañanas y digo voy a curar el dolor o voy a curar el cáncer, pero hay veces que voy y pruebo algo y tengo una sensación y digo, bueno, me lo llevaré al laboratorio para probarlo porque estoy sintiendo picor, porque estoy sintiendo dolor. Entonces uno entra y dice, bueno, el problema de hoy es ver si el ácido oleico, si el aceite de olivo puede cerrar el canal. Y entonces uno entra y hace la investigación y entiende cómo, dónde se pegó, qué le hizo al canal y luego va y dice, ¿qué implicación tiene sobre el organismo? Por ejemplo, que ya no le duela o que ya no se rasque, porque también tiene que ver con el rascado. Entonces, las implicaciones de encontrar algo que pueda aliviar los distintos tipos de dolores que hay, pues tiene una implicación sobre la mejora de la vida de esa persona. El ser humano es un ser pensante, es un ser que busca satisfacer curiosidad. De hecho, parte de su evolución, el cómo fuimos volviéndonos hacedores de herramientas y pudimos, es porque teníamos curiosidad y teníamos esta forma de poder hacer cosas, ¿no? No se ha acabado, o sea, hemos avanzado mucho en lo que entendemos sobre cómo funcionamos, pero, por ejemplo, estas moléculas que les acabo yo de decir se descubrieron hace 10 años. O sea, uno pensaría, bueno, pues sabemos desde hace mucho cómo podemos reaccionar a la temperatura, pero no, o sea, hace 10 años que pudimos decir, mira, es esta molécula. Y entonces, al saber qué es esa molécula, bueno, pues la gente empieza a hacer químicos, ¿no? Que pueden pegarse a esa molécula e inhibir el dolor. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es, bueno, entender a la ciencia como algo beneficioso, no solamente en el sentido, digamos, filosófico de la persona, ¿no? De la generación de conocimiento, sino que ayuda a que la sociedad pueda avanzar. Es bien interesante ese tipo de observaciones que te haga un científico nada más por un test de 2 horas, ¿no? Sí. Bajo mi precaria manera de entenderlo, seguramente hay una computadora arriba, ¿no? Sí, más. Y hay changos adentro que están diciendo, échale más de este, ponle más de aquel, ¿no? Fernando me invita a conocer otro México en el que se mezclan la realidad y la ficción, la lucha libre. Se trata de una manifestación popular que el público entiende como mayormente teatral,
pero que disfruta como un canal colectivo de expresión en el que hay espacio para lo gratuito y lo absurdo. Las presentaciones están llenas de coreografía y acrobacia. Los luchadores se dividen en técnicos y rudos, y la interacción entre ellos simboliza la dificultad para relacionar a la gente que obedece a las normas con aquellos que no siguen ningún código. Paradójicamente, una porción del público apoya resueltamente a los villanos. Fernando me invita a mirar el espectáculo vistiendo máscaras de El Santo y Blue Demon, los dos luchadores más populares de la historia. La autoridad de nuestras máscaras nos permite protestar más frontalmente cuando se produce una victoria de los rudos. Me pregunto si la euforia con la que festejamos junto al público se debe a que hemos dejado entrar esto que vemos a través de alguna clase de canal como los que describía Tamara. Una de las características de la humanidad que creo que es importante es que desde que evolucionamos, desde que empezamos a preguntarnos cómo funciona el mundo, hemos ido agregando y hemos querido tratar de entender cómo funciona todo lo que nos rodea. Mi área, que es la biológica, pues en muchos sentidos ha afectado la longevidad de la humanidad, la salud de la humanidad, muy fundamentalmente en los últimos 100 o 200 años, desde entender cómo funciona una vacuna, encontrar un antibiótico, encontrar algunas medicinas que regulan, digamos, la función cardíaca, respiratoria, etcétera, pues es un bien para la humanidad como tal, digamos, palpable. Pero se nos olvida decirle a la gente que en realidad lo que estamos haciendo es tratar de entender cómo funcionamos y que entender cómo funciona algo, en algún momento, eso va a tener una implicación importante para cómo nos desarrollamos económicamente, etcétera, ¿no? La base fundamental de hacer ciencia es tener, usar y luego obtener una respuesta a una pregunta, ¿no? Y para eso tenemos que cuestionar siempre que lo que estamos haciendo, que lo que sí estamos obteniendo es verdad o no. Entonces, uno como ciudadano, en cualquier cuestión que tenga que ver, digamos, en nuestra interacción con la sociedad, o sea, no tienes por qué inmediatamente querer eso porque lo estás viendo. Tienes que poder cuestionar si lo que estás viendo es real o no. ¿Cómo puedo yo mejorar eso? Y entonces activamente razonar y tratar de dar una solución, pero desde nosotros, no creyendo inmediatamente cuál es la realidad que te dan ya digerida. Esa es la única forma en la que un ciudadano realmente aporta a su sociedad. Diferente. Y es al revés. Hola, Super Fernando. Mi amigo Paulinho, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te cuento, Paulinho, ¿qué es lo que hemos trabajado? A ver qué te parece. Te hice una presentación para que veas cómo se te quiere y se te consiente. Ok. Me parece que ahí tienes ya la pantalla compartida. Ah, perfecta, como una tele de cine. Eso. Estas células que comunican, que tienen estas como compuertas donde pasa la información, etcétera, ¿no? Esos diagramas que hacen de células a veces podrían parecer también como ciudades, ¿no? Como avenidas, colonias, etcétera. Y estamos como partiendo de hacer esta analogía de estas células que comunican con ciudades, ¿no? La Ciudad de México tiene muchísimas colonias, muchísimos sectores, muchísimos barrios.
Y uno de los barrios, que es de donde yo vengo, es, creo yo, este tipo de puerta comunicativa, ¿no? Donde se da como todo un flujo de información día a día. Millones de mexicanos entran por la zona de Satélite. Entonces, Satélite es un proyecto urbanístico que surge en el 58 y que casualmente ya tienen estas puertas comunicativas, ¿no? Las famosas torres de Satélite, estas torres que están al norte de la ciudad. Para mí, cuando me hablan de estas células que comunican y que dejaban entrar información o no, me recuerda esta parte del periférico, que es donde entran millones de mexicanos también. De hecho, ya han sido consideradas como puertas. Jodorowsky hizo una película que se llama La montaña sagrada, y estas torres son la puerta hacia otra dimensión. Entonces, digamos que ese sería el elemento 1 del tatuaje que te voy a proponer. El elemento 2 tiene que ver con lo que vimos ayer, la onda de las calaveras. Y creo que el dibujante de huesos más famosos de este país es José Guadalupe Posada. Y hay un artista muy importante con el cual yo también tengo bastante historia, que es Felipe Ehrenberg. Este neólogo tiene un tatuaje en su mano izquierda que es un homenaje a Posada. Entonces, bueno, el segundo elemento serán unos huesos de Posada en forma de tatuaje. Tenemos las torres y tenemos los huesos. Y entonces llegamos a esta unión de torres y huesos. Tenemos hasta tu brazo ya listo. Ese sería el tatuaje que tendrías que hacerte en la Ciudad de México. Perfecto. Obrigado, você, mi querido amigo. Te agradezco mucho, te congratulo, te parabenizo. Hasta pronto. Chao. Chao. A mí toda la vida me dijeron, tu abuelo fue teniente coronel de Pancho Villa. Entonces yo crecí con esa idea, pero nunca rasqué mucho esa historia. Entonces cuando surgió esta invitación de la embajada, me lancé al archivo de la casa de mi abuela con la tía. Le dije, oye, mi abuelo fue dorado de Pancho Villa. ¿Hay un documento que avale que yo pueda decir eso? Y me enseñaron unos álbums. Me dijeron, mira, pues échale un ojo a los álbums de tu abuelo. Y ahí, en esa noche, dije, voy a hacer una película. Era una cosa fascinante. O sea, había 700 fotografías, documentos, archivos, todo ordenado de manera cronológica, ¿no? Donde yo, no, pues aquí está lo de Pancho Villa, ¿no? Pues luego siguen los masones, ¿no? Pues y aparte fue diputado, ¿no? Y entonces de repente el tipo como Leonard Selig, ¿no? De Woody Allen, se iba reinventando cada vez y yo dije, wow, o sea, a mí que me gusta mucho hacer cosas, dije, mi abuelo también hizo muchas cosas, a lo mejor podemos echar la culpa a la genética, ¿no? Entonces llego al punto de los charros contra los nazis y es donde digo, esto no es una película, es una buena película. Lo que encontramos en ese álbum de los charros contra los nazis es la historia de que en 1942, cuando México le declara la guerra a los países del eje, mi abuelo convence al presidente de que hay que hacer un ejército de charros para defender al país, ¿no? En caso de invasión, alguien tenía que dar la cara. México es este contraste de dos culturas que se chocan, ¿no? Que se embarran en sangre. Tenemos a un águila y una serpiente y, bueno, nuestra historia tiene que ver mucho con ese derramamiento de sangre, ¿no? Que es lo mexicano. Entonces son, pues eso, múltiples factores que hacen de esta gran ensalada sanguinaria en muchos casos, pues un país vibrante. Casualmente estamos en una exhibición que tiene que ver con la nota roja, que tiene que ver con, pues, muchísimas muertes. Y hablando de luchas y de choques, pues en este maravilloso cartel de cigarros vemos un asesinato. Hay puñales con sangre y lo más interesante es precisamente que no hay una razón para justificar un asesinato en una caja de cigarros. Pero en este caso lo interesante es que están dedicados al pueblo y hay un pueblo que se está matando a hostias con un puñal. Y luego encontramos pues, a este tipo de registros históricos sobre accidentes, asesinatos, que básicamente el mayor exponencial, yo creo, de este tipo de producción es Enrique Metínides.
Enrique Metínides es un clásico ya fotógrafo de la nota roja. De este lado pueden ver muchísimas fotografías de eso, de accidentes, suicidios, incendios, asesinatos, etcétera. Pero la verdad lo que vemos aquí no son pedazos nada más de muerte, vemos pedazos de vida. O sea, de vida que se derrama, que se apaga. Si tú te fijas en ese tipo de periódicos que son los que más venden, los que más tiraje tienen, siempre tienen esta combinación bastante sórdida de sexo y muerte. O sea, en la portada tienen un accidente, ves tripa, sangre, sesos y demás, y en la contraportada siempre ves a una chica esplendorosa sin ropa, ¿no? Eros y Tánatos. Y lo más loco es que cada vez es más cercano que la gente pueda tener acceso a este tipo de imágenes. Ahora con los teléfonos celulares, pues todo el mundo ya tiene acceso a este tipo de contenidos y los comparten, ¿no? Yo hace muchos años hice una pieza aquí al lado, en el centro de la imagen, donde eran teléfonos y la gente podía intercambiar archivos voluntariamente. Y una de las cosas más raras que encontramos fue que nos dejaron el video de una persona lavando un cadáver. ¿Habrá sido Tarkovsky o quién fue el que dijo que la belleza nos haría libres? Me gusta esa belleza que te rebasa en el intelecto y te engancha por una idea, o esa belleza que no sabes ni describir y te hace llorar. Y a veces no tiene que ser nada más como esa belleza de lo bonito, sino puede ser lo que veíamos allá arriba con Metínides, ¿no? O sea, la belleza de un momento tan puro y duro como en donde se está jugando una vida, ¿no? Me parece que eso es lo que uno busca como creador, ¿no? Algo que te rebase. O sea, como alimento para tu cotidianidad y poder seguir inventando cosas, pero al final si tú logras hacer eso, si tú logras crear algo, una obra, un dibujo, una pieza que transmita ese momento, pues es lo que podemos considerar arte, ¿no? Yo creo, eso es la búsqueda de todos nosotros que nos dedicamos a cazar al gran mamut llamado arte. Inevitablemente hay momentos en que uno se va a comportar como un turista. Descubrimos un paisaje de postal que nos recuerda al México de las películas e intentamos retratarlo porque en nuestra imaginación se parece más a México que el paisaje que encontramos exactamente al lado. Esa dificultad para vivir una experiencia profunda y al mismo tiempo enfrentarse a que uno es un turista existe en Teotihuacán más que en ningún otro lado. Uno recorre esos lugares ancestrales dedicados a la ceremonia y la sabiduría, pero lo hace rodeado de gringos tomando selfies y comprando souvenirs. Y por momentos cuando uno se distrae, resulta ser tan gringo como el resto de los turistas. Pero en el ascenso a esas pirámides tan altas como edificios, y que los aztecas descubrieron ya hechas por una civilización que no conocieron, uno se ve invadido por la misma sensación de misterio. Visto desde aquí, México parece ser eterno. En las pirámides coexiste lo original y lo restaurado, que está muy pulcramente señalizado, de modo que, al igual que en los puestos de venta, se mezcla la experiencia original con el souvenir. Me encantó que la letra en portuñol que te envié fue aprovechada. Siempre escribo cosas y pienso, esto es solo para pasar. Me encantó. Me encantó, Luis. Yo creo que estuvo bastante bien, se entendió muy bien la idea. Cambié algunas cositas, nada más en vez de si hace frío, ¿no? Como que quise hacerlo un poco más evidente esa diferencia entre a veces lo que tú percibes no necesariamente es lo que el otro percibe, ¿no? Me gustó como cerrar con una parte nueva que hablara más sobre esta idea de que cada puerta tiene una llave y llevarlo más como a este rollo, ¿no? De que somos también canales y que para que haya vida tiene que haber esta comunicación y este flujo de puertas que se abren y se cierran con llaves, ¿no? Mostrame cómo era, porque yo tengo la mía en la cabeza, que es esa. Entonces,
Este silencio me va a gritar, quién sabe si me logrará escuchar. Un agujero te va a invitar a un viaje muy largo, muy particular. Sí, muy buena. Me encanta. Y ahí termina. Exacto. Irnos ahí, irnos Perfecto, 4 nena. vueltecitas. Me encantó. Perfecto. Lo que más me tocó con los canales iónicos fue la idea de que para conocer el mundo tenemos que dejar el mundo adentrarnos. Esa es la actitud que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Para que chupe la información. Pero me encantó tu presentación de la tatuaje, de cómo llegó a esta simbología. Como las torres se abren, las puertas, ¿no? Estas... Sí. Canales iónicos que abren, que las membranas se abren muy rápido para que los ions pasen y lleven célula por célula al cerebro una información como dolor, que es la que estoy sintiendo ahora. Y lo picante. Sí, porque la pimienta, ¿no? Como el chile, Pimienta, sí. No es caliente, ella engaña el cerebro. Así como el chicle de menta. Chicle de menta. Sí, cuando comemos sentimos que la boca está con frío, está helada, y no está. Son hackers de los canales iónicos. Ese es un mundo. Ahora, también algo que platicamos con ella y que a mí también me parece bien interesante es la parte cultural de esto, ¿no? Porque la cuestión del dolor y la cuestión del picante y la cuestión de... Pues, hay ciertas culturas que las promueven, ¿no? O sea, en el caso específico donde estamos en México, pues la tolerancia al chile es hipercultural, ¿no? O sea, las paletas tienen chile, los chocolates tienen chile, la cerveza tiene chile, todo desayuno, comida y cena tiene chile, ¿no? Y por eso los mexicanos, lo primero que extrañamos cuando viajamos es el chile. Y te voy a decir por qué, sin albur. Te voy a decir por qué, porque es una cuestión física. O sea, hay una hiperventilación continua que generas al comer el chile. Y esa parte es la que nos hace adictos al chile. Pero creo que si le vas viendo, o sea, al final la imagen pues, es muy sencilla, pero bueno, tiene como una cantidad de hilos que puedes jalar y que puedes llegar a una serie de anécdotas. Eso te va a funcionar, ya lo sabes mucho, ese brazalete. Podrás platicar durante horas de todos tus viajes por América Latina y todos los artistas que cooperaron a que existiera ese brazalete. Lo hicimos al tamaño de lo que cabía, ¿no? Pero quizás podrías hacer eso, pesas, ¿no? Sí. Lagartijas, músculos. Entonces se va a crecer el área del brazalete. Ya las torres parecerán como muros. Miñocas. No. Paulinho, mira lo que nos acaba de llegar de la querida amiga Tamara. Hola, Paulinho. Creo que estás pasando por un poco de dolor, del cual hemos hablado últimamente bastante. Y bueno, te quiero decir que gracias, porque lo que vas a llevar va a ser una cosa que vas a tener para siempre. Y en realidad lo que te llevas es una parte de mi vida, porque mi vida está dedicada a esto, de lo que platicamos hoy. Y para mí es muy importante que a alguien le haya importado lo suficiente como para llevarlo de aquí a la eternidad. Entonces estamos entrelazados en el dolor desde hoy para siempre. Gracias. ¡Wow! Ok. ¡Qué depósito! Listo, Paulinho. ¿Sí? Terminamos. Saca. El México tecnológico y contemporáneo también se manifiesta en todas partes. Encima de esa densa capa de tradiciones, también hay una ciudad que no duerme y que tiene el ritmo frenético de una metrópolis china.
duele, no sé qué es, y tengo miedo de estar al revés. Si siento frío y hace calor, la nieve cae cuando hay sol. ¿Cuánto tiempo me va a costar cruzar de nuevo esta puerta? ¿Cuál mensaje me va a despertar? Y que llegue a la conciencia. Este silencio me va a gritar, quién sabe si me logrará escuchar. Un agujero te va a invitar a un viaje muy largo, muy particular. ¿Cuánto tiempo me va a costar cruzar de nuevo esta puerta? ¿Cuál mensaje me va a despertar? Y que llegue a la conciencia. No necesitas darle más vueltas. Tengo la llave para que tú sientas. No necesito darle más vueltas. Somos canales, vidas abiertas. Somos canales, vidas abiertas. Somos canales, vidas abiertas. Somos canales, vidas Gracias. ¿Sabe que siento que cambié acá en México? ¿Saben qué? ¿Qué? Creo que antes yo llegaba a una ciudad y pensaba que yo era como una antena que captaba y capturaba cosas. Eso hay, pero acá comprendí que para realmente entrar en contacto con el mundo, con la gente, tengo que abrir puertas. Sí. Tienes que aprender a comunicar y estar abierto a la posibilidad de lo que te rodea. Te agradezco mucho el cariño que tuvo vos con el proyecto, conmigo, con toda la gente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Paulinho. Me la pasé increíble y me encantó conocer a estos otros dos personajes y poder compartir contigo escribiendo música. Buenísimo. Aprendí mucho. Estamos juntos, ¿tá? Juntos. Un abrazo. Juntos. Chao, amiga. Chao, amigo. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. ¿Tá? México surreal, donde todo ocurre al mismo tiempo. Bailarinas ensayan en la calle frente a un monumento que honra la independencia. Me voy con la sensación de que este lugar es incomprensible, pero hermoso. Fue una semana destinada a comprender cómo es que uno absorbe el mundo. El todo es más que la suma de las partes. Un ángel dorado y un héroe azteca en la misma avenida.
Aprendí que para tomar contacto con la realidad hay que literalmente abrirle puertas, dejar entrar a los otros. Y ser permeable es fundamentalmente explorar ideas nuevas. Me gusta seguir confirmando que en América Latina hay gente capaz de hacerse preguntas complejas sobre problemas aparentemente simples, como por ejemplo, ¿qué es sentir? Yo no sé lo que es, pero puedo sentir camino al aeropuerto que ya tengo una especie de nostalgia de algo que conocí durante solo una semana. Seguimos juntos. Nos vemos la próxima semana para continuar recorriendo tu casa.